Vale. Voy a estar atenta. Vale, se supone que ya se tendría que estar viendo. A mí me sale esperando aula de debate. Ahora. Voy a decir que nos confirmen. Vale, pues nos confirman que se nos está viendo ya en directo, así que Sara, si quieres comenzar con la presentación. Perfecto. Ya voy. Bueno, muy buenas a todos, ya sea buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que nos estéis viendo. Mi nombre es Sara y me acompañan Arantxa y Paula en calidad de codirectoras de la novena TEDA y Marta Aguirre, que es la persona que va a darnos este fantástico taller acerca de la educación y el empoderamiento social. En este taller, Mirta nos va a compartir su experiencia trabajando con debate en el Caribe y cómo eso la ha motivado también a hacer una maestría en Educación y Desarrollo Internacional en Londres y a investigar acerca de este tema como parte del programa académico. Además, ella es muy curiosa y le encantan los idiomas y la interculturalidad, y se desempeña como profesora de debate y oratoria en varias universidades argentinas y trabaja en la gestión de programas de desarrollo de habilidades para el trabajo a través de pasantías virtuales. Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, especialista en Administración y Gestión de Organizaciones Sociales por la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y magíster en Educación y Desarrollo Internacional por el Instituto de Educación de University College London en Inglaterra, donde estudió gracias a la beca Chevening de Reino Unido. Su amplia trayectoria en debate y oratoria incluye también la fundación y dirección de Dominicana Debate, una asociación de debate educativo en República Dominicana, la formación y entrenamiento de cientos de jóvenes en Argentina, República Dominicana, Haití e Inglaterra, y la participación como juez y tallerista disertante en múltiples congresos y torneos en América Latina y Europa. Sus áreas de interés y experiencia incluyen también la enseñanza de idiomas, la interculturalidad, el liderazgo, el coaching y la programación neurolingüística. Como veis, es una persona muy culta y que llega a todos los ámbitos de lo social a día de hoy. Y nada, dejamos en sus manos ahora esta fantástica tertulia y vosotros podéis dejarnos todas las preguntas que tengáis en la cajita de comentarios de YouTube y en el propio chat en directo. Así que es un placer, bienvenida y es todo tuyo. Muchas gracias. No voy a hacer mucha más introducción porque ya han compartido un poco y han sentado las bases para lo que va a ser mi presentación, así que vamos a ir directo a lo que hoy quiero compartirles. Y en principio, como pueden ver, tenemos acá una gran frase que probablemente la habrán escuchado, y me parece una muy buena manera de comenzar mi presentación, porque definitivamente para mí la educación es una gran herramienta y definitivamente creo en la educación como herramienta de cambio social. Entonces, hoy principalmente lo que quería hacer era contarles una historia que tiene como protagonismo, principalmente como gran presente, el debate, y en particular, bueno, como toda historia vamos a encontrar algunos personajes, algunos escenarios, de a poco vamos a ir revelando de qué va la cosa como para entender esto, pero definitivamente lo que tiene como eje central es contar una historia en donde el debate se presenta como una herramienta de diálogo intercultural y de empoderamiento juvenil, sobre todo en dos grandes espacios, en contexto geográfico específico, que es Haití y República Dominicana. Así que vamos a ir introduciendo de a poco los personajes de esta historia para ver qué sucede con el empoderamiento juvenil, con el diálogo intercultural en este contexto, y compartirles lo que yo aprendí a lo largo de mi recorrido. Bueno, en primer lugar les cuento un poco sobre la narradora personaje, que bueno, soy yo, así me conocen y saben desde qué perspectiva un poco cuento esta historia. Yo, como ya contaron en la presentación, siempre fui súper curiosa y de chiquita me gustaba mucho aprender, era la nerd, me hacían bullying porque yo siempre levantaba la mano y quería saber todo. Y siempre me gustó, ¿no?, hablar, y sobre todo hablar mucho, ¿no? En clase siempre me decía Mirta, muy bien, pero
por favor, habla menos. Y siempre y con tanta curiosidad, esto de una manera era obvio y natural que yo terminara estudiando relaciones internacionales, porque me gustaba viajar, aprender idiomas, y era muy curiosa. Cuando comienza un poco esta historia, yo estoy terminando mi licenciatura en Relaciones Internacionales, y estaba atravesando ese momento de que, bueno, no sé qué hacer con mi vida, y había tenido la posibilidad de irme a Francia a enseñar español como lengua extranjera, y ahí descubrí que me encantaba, además de hablar y los idiomas, la educación, enseñar. Ahí conozco a un amigo que me invita a participar en una organización no gubernamental en República Dominicana, y básicamente yo digo, bueno, esto, ¿por qué no? Vamos a República Dominicana. Honestamente estaba como un poco perdida, digo, ok, República Dominicana, el Caribe, pero ¿dónde queda? Entonces tuve que hacer mi investigación, y para centrarnos un poco dónde sucede esto, República Dominicana está en el Caribe, en el Mar Caribe, tenemos cerca a Cuba, la península de Florida, y en particular República Dominicana comparte la isla con Haití, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de Haití, este país que lamentablemente es tan famoso por los desastres que estamos, ¿no?, todo el tiempo escuchando, y en particular cuando sucede el comienzo de mi historia, esto es 2012, teníamos muy presente el terremoto, el gran terremoto que había ocurrido en 2010, entonces yo de repente digo, oh, qué contexto más interesante, ¿no? Entonces voy a República Dominicana muy motivada para trabajar en esta ONG de desarrollo comunitario, entonces con muchas ganas de contribuir, y empiezo a investigar más, ¿no? Digo, bueno, ok, llegué a este país, llegué a esta isla que se llama La Española, así la llamó Colón cuando llegó. La Española fue el lugar donde precisamente se descubrió el Nuevo Mundo, así que es un lugar súper rico en cultura, súper rico en historia, y lo que más me generó así como un gran impacto es que es un territorio muy, muy chiquito, en donde encontramos dos países muy diferentes. Tenemos por un lado República Dominicana, que fue descubierta por los españoles, y los españoles se instalaron, entonces hablan español y tienen raíces muy cristianas y católicas, y obviamente tienen un pasado muy hispánico del cual se sienten muy orgullosos, tienen una población mestiza, y esto contrasta enormemente con Haití, ¿no? Haití fue colonizada por los franceses, hay una población principalmente negra, que reivindica mucho su pasado africano, hablan creol haitiano y francés, y practican, sí, el cristianismo, pero también el vudú. Esto nos presenta ya un escenario súper interesante, un territorio tan chiquito, con culturas, con historias, con idiomas diferentes, y es natural que uno pensaría como, wow, ¿cómo hacen para para convivir en un espacio pequeño siendo tan diferentes? Obviamente hubo un montón de cuestiones históricas en donde cada lado, cada parte hizo lo suyo para generar mucha tensión, y esta tensión, que está basada en cuestiones históricas muy profundas, hoy en día, cuando yo estaba en su momento y hoy esto es de actualidad, se veían constantemente, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención fue como esto, que digo, wow, qué fuerte. Yo empecé a conocer obviamente dominicanos y haitianos, y cuando me hablaban y me contaban, veía mucho prejuicio, veía mucho estas ideas recibidas, ¿no? Porque los haitianos son así, los haitianos vienen a la isla para hacer tal cosa, no porque los dominicanos son de esta manera, y eso a mí me generaba mucha curiosidad, y también pensar que, bueno, qué fuerte, ¿no? Porque tenemos dos pueblos que básicamente se comunican desde lo que recibieron, desde lo que escucharon, y qué sucede con esto, ¿no? En medio de este trabajo, mi ONG, descubrí un país nuevo, aprendizajes, como esta novedad para mí, llega esto tan maravilloso que es un libro de debate. Es súper importante contar que yo no sabía nada de debate. En su momento lo que sabía de debate era lo que veía en las películas americanas, ¿no? De los clubes de debate, los chicos iban y debatían, pero a mí era algo eso que pasaba solamente en las películas, o sea, no era algo que pasara en la vida real. Y tengo la suerte de conocer este libro, no sé si lo conocen, es un libro súper bueno para introducirnos al debate, que lo leo y quedo maravillada y digo, wow, esto es hermoso, o sea, es una herramienta que jamás conocí,
Y bueno, de hecho quien me comparte este libro era compañero mío de la universidad en una materia que hicimos al principio, después nos separamos, entonces yo ni sabía que Juan Manberti hacía esto. Yo le digo, Juan, no puedo creer lo que haces, me parece hermoso. Y él me dice, bueno, dentro de poco va a haber un evento en México, si querés puedes postularte para ir y aprender sobre debate. Obviamente yo dije, claro, sí, me postulo. Me postulé, como estaba trabajando en la ONG, me aceptaron, y entonces ahí descubro esto que a mí me cambia la vida completamente. Esto es México, 2012, un foro mundial de debate, donde había más de 1.200 chicos de todas partes del mundo, y ahí descubro algo que realmente digo, esto es hermoso, o sea, realmente me parece algo fascinante, sobre todo, ¿no?, la manera en que los chicos se paran frente a un escenario y discuten sobre temas de actualidad, con tanta elocuencia, seguridad, digo, wow. Y mi niña interior, esa que vieron al principio, toda estudiosa con la bandera, yo dije, wow, si hubiese existido esto en mi época, ¿no? No me hubiesen hecho el bullying que me hicieron porque alguien hubiese disfrutado de tener a alguien que quería hablar mucho y que quería discutir todo, ¿no? En vez de decirme, Mirta, callate, no hables tanto, hubiesen dicho como, hey, vení al club de debate, ¿no? Vení a intercambiar, vení a aprender, vení a compartir. Entonces yo descubro eso, me siento, digo, definitivamente acá hay algo que empiezo a sentirlo casi místico, y dentro de este viaje conozco a la persona que facilitó todo lo que siguió, que fue Anís. Anís, que hoy ya somos amigos, me pongo a hablar y Anís me dice, bueno, pero yo soy de Haití y vengo acá porque en Haití conocemos el debate es un montón. Entonces yo me quedo como, ¿qué? O sea, en el Haití que yo conozco, el Haití que está siempre en desastres naturales, ese Haití, bueno, no se lo dije así, no, esto lo pensé. Y me cuenta que sí, que efectivamente que en Haití conocen el debate es un montón, que tienen un programa nacional de debate, y yo me quedo como, wow, esto es muy fuerte. Y ahí entonces él empieza a contar más sobre el programa en Haití, y me cuenta que hoy, ya hace más de 20 años, en su momento, desde el 96, estaba funcionando este programa para desarrollar un montón de habilidades de pensamiento crítico, de ciudadanía en los jóvenes, un programa a nivel nacional con 14 clubes. Bueno, me cuenta todo esto y yo quedo fascinada, y nos hicimos muy amigos. Bueno, básicamente yo lo estoqueé durante todo el evento, y al final él me dice, bueno, Mirta, te invito a que vengas a nuestro campamento anual de debate. Porque todos los años en Haití ellos realizan un campamento donde cientos de chicos de todo el país van a participar durante una semana, y yo obviamente le dije, sí, claro, allá voy. Bueno, voy al campamento, descubro todo esto, o sea, veo chicos 40 grados a la sombra, súper parados, hablando con una seguridad, reflexionando sobre la importancia de Haití y del futuro, y yo me quedo y digo, esto es hermoso, ¿no? Como me faltaban palabras para escribir lo poderoso de lo que yo estaba viendo. Definitivamente me quedé como muy, muy, muy abrumada y muy llena de pensamientos y de emociones, y me volví a República Dominicana y dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Quiero hacer algo con esto. Y algo importante es que en Dominicana tampoco había en ese momento nada parecido. O sea, el debate era desconocido. No, decir clubes de debate, decir debate, era básicamente, bueno, la gente no iba a entender porque no existían estas actividades. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y yo en ese momento estaba enseñando francés en la Alianza Francesa, y digo, bueno, empecemos a hacer talleres de debate. Así con lo poco que yo sabía, dije, bueno, vamos a empezar a dar a conocer esta herramienta. Y así empecé a sumar mis estudiantes, la Alianza Francesa, mis amigas, la ONG donde yo trabajaba, y empezamos a organizar talleres. Y dato interesante, los hacíamos tanto en español como en francés, porque cuando hablo con mi amigo Anís, me dice, bueno, en República Dominicana y sobre todo en Santiago, que es la ciudad donde yo vivía, hay muchos estudiantes haitianos que van a hacer precisamente su universidad. Entonces, empecé a contactar con varios de los estudiantes que ya habían participado en Haití y los empecé a convocar. Entonces, de a poco tuvimos estudiantes dominicanos que venían por primera vez, algunos estudiantes haitianos que ya conocían el debate, algunos estudiantes haitianos nuevos, y entre todos empezamos a sumarnos a esta locura de debatir tanto en francés como en español. Y acá empezó a surgir algo que fue bastante natural, que era, qué interesante, ¿no? Porque de repente tenemos una sala con gente de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas,
con la misma gana y el mismo entusiasmo de compartir en torno al debate. Yo ahí claramente con mis amigos empezamos a decir, bueno, acá hay algo muy, muy interesante que está sucediendo, y ahí decidimos entonces darle más formalidad a esto, y creamos Dominicana Debate, ¿no? Dominicana Debate tenía por objetivo promover el diálogo intercultural entre los jóvenes dominicanos y haitianos. Y a veces uno dice, bueno, sí, ¿y qué será esto de la interculturalidad? ¿No? Es una palabra que por ahí escuchamos, pero no sabemos bien a qué hace referencia. Y entonces me gusta un poco tratar esta definición que entiende a la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos que tienen identidades diferentes, pero lo interesante de la interculturalidad es que ninguno está por encima del otro, ninguna voz es más importante que la otra. De hecho, el proceso de la interculturalidad implica comunicar, ¿no? Nos escuchamos por igual, concertamos y al mismo tiempo nos enriquecemos en ese intercambio. Entonces, para mí tenía todo sentido que lo que nosotros quisiéramos promover, además, obviamente, de las habilidades, digamos, que tradicionalmente entendemos al debate como la participación ciudadana, el pensamiento crítico y esas habilidades que los que estamos en debate las conocemos, lo que para mí definitivamente se abría acá era este aspecto del diálogo intercultural. Entonces, teniendo esto en mente, dijimos, bueno, vamos a accionar, vamos a hacer más actividades para que cada vez nos conozcan más personas, y empezamos a hacer torneos, donde obviamente participaban dominicanos, haitianos, estudiantes, hacer actividades culturales, para sumar también esto, ¿no? De conocernos, para generar realmente este intercambio. Y ahí es cuando yo digo, bueno, se me viene una idea a la cabeza, y la hablo con mi amigo, porque ya era mi amigo, Anís, y le digo, Anís, ¿qué te parece si no hacemos la locura de crear el primer equipo de dominicanos que vaya a participar al torneo anual en Haití? Ustedes se imaginan la locura, en Dominicana hablan español, en Haití debaten en francés. Y mis estudiantes tenían 18 años, algunos estaban en la Alianza Francesa, pero era un desafío impresionante. A mí me encantan los idiomas, pero a los 18 años no estaba en condiciones de debatir en francés. Bueno, no sé cómo hicimos con la ayuda de mis amigas y toda la gente que ya habíamos movilizado, conseguimos el grupo de estudiantes, hicimos también talleres de creol haitiano para ir a Haití ya con un poquito del idioma. Bueno, se imaginan toda esta preparación, y con un equipo de 8 dominicanos nos fuimos a Haití. Nuestro objetivo obviamente era, primero, pasar la experiencia, ¿no? Tener una experiencia con debate que los chicos nunca habían debatido, no sabían nada, o sea, les hicimos un taller intensivo de 2 meses, en otro idioma, en otro país. Hay mucho prejuicio de ir a Haití, ¿no? Entonces mucha gente era, no sé cómo hice para convencer a los padres como, ¿y por qué mi hijo querría ir a Haití? ¿Para qué? ¿No? O sea, los dominicanos no viajan a Haití de vacaciones, no. Entonces, había un montón de prejuicios y de obstáculos. No sé cómo hice, sucedió, nos fuimos todos, y lo increíble fue que a medida que íbamos pasando las rondas, no nos iba yendo mal. De hecho, los chicos iban como, che, estuvo bueno, me parece que nos fue bien, primera ronda ganamos el torneo, ganamos la ronda, luego la segunda, la tercera, hasta que finalmente no sé cómo sucedió y ganamos todo el torneo. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintieron los haitianos, que vienen un grupo de chicos que estudiaron un taller intensivo de 2 meses, hablando un idioma que yo no sé qué era? Yo iba con mi amiga francesa y la miraba y le digo, ¿vos estás entendiendo lo que dicen? Porque yo no estoy entendiendo. Y los haitianos anotaban, y mi amiga francesa me decía, no, yo no entiendo qué anotan. O sea, fueron de esas cosas que hasta el día de hoy yo digo, no entiendo cómo pasó. Cuestión que ganamos el torneo, y para los mismos haitianos fue como, wow, qué fuerte esto, ¿no? Y lo fuerte fue toda la experiencia en sí, que tuvo que ver con recibir un grupo de jóvenes de República Dominicana, ¿no? En Haití. Imagínense, un montón de chicos no van a viajar en sus vidas a República Dominicana, que es el país que tienen al lado.
ellos mismos también tienen un montón de ideas, ¿no? De estereotipos, de preconceptos sobre los haitianos. Entonces, de repente, todo lo que se movilizó, obviamente hubo un montón que ganamos en términos de debate. Ahora, lo que sucedió así súper movilizador fue esto de poder permitirnos conocer a la otra persona, ¿no? Y básicamente lo que los chicos comentaron y lo que ellos pudieron expresar de los aprendizajes que tuvieron cuando empezamos a pasar en limpio qué fue lo que pasó, lo más grande que realmente ganaron fue esto de conocer al otro a través del otro, ¿no? O sea, acercarse, de conocer a la persona por mi propia experiencia, vivir esto de eliminar prejuicios, de decir, pará, a mí me habían dicho que eras de una manera y ahora estoy hablando con vos y sos de otra. Y esto permitió, obviamente, construir las propias ideas que ellos tenían, desarmar unas tantas otras, conocer una nueva cultura. Y todo esto fue posible gracias al debate, ¿no? Y yo cuando reflexioné sobre eso dije, wow, qué poderoso lo que se movilizó acá, que de dos, digamos, de jóvenes que no se conocían entre sí, de repente empezó a nacer algo muy interesante. Obviamente muchos se hicieron amigos, hoy siguen en contacto. Y esto me generó una reflexión todavía más grande, y yo quería seguir sabiendo, aprendiendo un poco más de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Descubrí en el debate un montón de habilidades, de opciones, de potencial, pero no tenía la capacidad como de traducirlo con fuerza, ¿no? Como si me preguntaban cómo era, bueno, yo podía explicar, pero digo, bueno, quiero más, quiero tener las herramientas como para entender qué está pasando acá. Y como ya estaba en mi proceso de que sentía que quería pasar al próximo nivel académicamente, tenía muchas ganas de hacer una maestría. Entonces empecé a buscar diferentes opciones y se me hizo casi natural pensar en estudiar educación y desarrollo internacional, porque tenía que ver con esto que yo ya venía sintiendo, ¿no? Como la educación en un contexto muy particular, como República Dominicana y Haití, puede ser un catalizador para algo mayor. Y en ese momento estaba buscando opciones para estudiar en el extranjero. Obviamente Reino Unido a mí se me hacía sumamente costoso, y gracias a la beca Chevening del Reino Unido tuve la posibilidad de ganarme la beca y poder hacer esta maestría en el Instituto de Educación de Londres. Y toda mi maestría lo hice sobre Haití. Seguí leyendo, o sea, me obsesioné mucho al punto de que cuando llegó el momento de hacer la tesis, dije, bueno, obviamente lo voy a hacer sobre Haití, y obviamente quiero volver y quiero investigar en detalle esto. Y mientras más investigaba sobre Haití, más me indignaba, porque la realidad era que decía como, esto no puede ser. O sea, yo lo había vivido porque había estado ahí, pero una cosa es, ¿no?, estar ahí, y otra cosa es leer y confirmar, y uno dice como, mi pequeña experiencia en realidad es mucho más generalizada, y eso me puso como bastante mal, porque digo, qué duro este contexto. E investigando, entendí un poco, digamos, las raíces de la situación haitiana, y sobre todo en cuanto a educación. Y básicamente lo que sucede en Haití es que el Estado no está en condiciones de brindar la cantidad de escuelas que se necesita para poder dar educación a la población necesaria. Entonces hay un montón de escuelas privadas, lo que en algunos países, en Argentina, por ejemplo, existe más o menos el 50% de una escolarización primaria, secundaria, es normal, ¿no? Yo fui a una escuela privada que no era muy cara. Ahora, en muchos países, ¿no?, es como casi raro, como el Estado no hay escuelas. Bueno, en Haití es todavía más particular, porque casi el 80% de la educación es privada. Imagínense en un contexto, en un país donde la gente es pobre o está incluso debajo del límite de la pobreza, pagar para ir a la escuela es privativo. Muchas familias no pueden enviar a sus hijos a la escuela simplemente porque no tienen dinero. Incluso hacen locuras de que un año va un hijo, o al otro año la otra, el hijo primero, la hija después. Imagínense, o sea, cuántos años puede
estudiar así, ¿no? 15 años, tenemos 25 y todavía estamos terminando la secundaria. Un contexto muy, muy, muy duro. Obviamente esto genera que haya muy poca gente que accede a la escuela, hay poca tasa de alfabetización, una calidad educativa muy baja porque los profesores no están formados, y con también un método de aprendizaje que básicamente se basa en repetir de memoria, no hay un cuestionamiento. Y algo que hace también más interesante la cuestión es que ellos aprenden en francés, que el francés es la lengua segunda para ellos, pero no es su lengua materna. Y hay un montón de estudios que muestran cómo aprender en una lengua extranjera es mucho más complejo y que nosotros no terminamos de aprender, desarrollar todo lo que podríamos si lo hacemos como si lo hiciéramos en nuestra lengua materna. Entonces yo cuando empiezo a leer esto, ¿no? Me retuerzo, digo, por Dios, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, todas las cosas, las preguntas que uno se hace cuando empieza a investigar, y digo, bueno, no, quiero volver, quiero seguir estudiando, sobre todo porque también algo que me pareció súper interesante, el 60% de la población en Haití tiene menos de 35 años, o sea, el potencial, ¿no? Es ahí cuando uno dice, wow, si podemos hacer que esto cambie, hay un gran potencial para el futuro. Bueno, entonces me puse a investigar y dentro del contexto más amplio de la investigación mía para mi tesis, tenemos lo que muchos de nosotros que nos dedicamos a la educación ya conocemos, ¿no? Que es que, bueno, la educación es un derecho humano, ya está reconocido. A nivel internacional hay mucho consenso sobre la necesidad de brindar educación, y sobre todo no solo de que los chicos puedan ir a la escuela y puedan terminar, sino también de la calidad de la educación. No se trata de que los chicos estén en una escuela porque sí, sino se trata de que aprendan habilidades, conocimientos que sean útiles para su vida. De nada sirve estar 12 años en una escuela si cuando salgo, bueno, no puedo hacer mucho con eso. Entonces, en esto de cómo hacer, cómo pensar programas, alternativas para una educación de calidad relevante para el siglo XXI, bueno, se me vino este programa y digo, definitivamente este programa de debate es un elemento muy interesante para investigar. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Haití, muy, muy segura, tampoco me venía mal un poco de playa después del invierno londinense, así que me contacté con mi amigo Anís, y le dije, Anís, te voy a visitar, me dijo, ¿cómo no, Mirta? Venite. Y ahí un poquito ya más trabajando con mi tutor de tesis, empezamos a definir un poco qué era lo que yo quería investigar. Y una de las preguntas principales que yo tenía era, bueno, estos chicos van al club de debate los sábados, pasan hasta 3 horas, a veces el club queda lejos, caminan kilómetros y kilómetros, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué van? ¿Hay algo que ganan? ¿No? Yo lo pensé en términos de beneficios, de ganancia. Y estas ganancias las interpreté en formas de aprendizaje. Bueno, sí, ganan algo, ganan un montón de aprendizajes. Y yo quería ver, bueno, qué serán esos aprendizajes en particular. ¿Hacen algo con eso? ¿En dónde? ¿En qué dominio? ¿No? Después también algo que me parecía súper interesante era el programa en sí, ¿no? Porque esto es un programa que funciona en todo el país, que tiene muchos clubes, que está muy sistematizado, ¿no? Muy estructurado. Y digo, bueno, estos clubes con este sistema, ¿qué representa algo para los chicos? ¿Qué implica para ellos? ¿Es importante en sus vidas? ¿Qué podemos decir de esto? Y finalmente, un poco la pregunta que caía así después de todo esto era, ¿y esto es importante para ellos? ¿Es relevante? ¿No? Y sobre todo en el contexto que estamos, ¿no? En Haití, en un país con las características que ya mencioné, es como, quiero explorar todo esto. Entonces, básicamente me fui un mes a hacer mi viaje, mi investigación de campo, visité 8 de los 14 clubes que hay en la isla, mi amigo Anís me llevó, recorrimos, y básicamente lo que yo hice fue un estudio interpretativo pequeño, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba realmente era
escuchar las voces de los chicos, ¿no? Un estudio, quería tener básicamente las narrativas de los propios chicos, que ellos me contaran sus historias. Y lo que resultaba, digamos, novedoso era que en el momento que yo hice mi investigación, obviamente me leí un montón de trabajos sobre debate. La mayoría de todos los trabajos e investigaciones sucedían en contextos angloparlantes, ¿no? En contextos donde se habla inglés. Había muy poco que nos diese cuenta sobre, bueno, qué pasa en otros países. Hay mucho más mundo que los países donde solo se habla inglés, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué nos dicen? ¿Qué sucede ahí? Entonces, me gustaba la idea de poder explorar esto en profundidad, y entonces para eso también hice varios grupos focales, entrevistas semiestructuradas con los mismos jóvenes que participan en los talleres, también con los entrenadores de debate. Y entonces, dentro de este mes, empecé, ¿no?, a recabar mucha información que finalmente me dieron luz sobre las preguntas que yo quería analizar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo encontré? Sobre las ganancias, los beneficios que los chicos podían tener, básicamente cómo lo sistematicé fue, bueno, estos beneficios los podemos considerar en forma de aprendizajes, ¿no? Y si desglosamos qué es un aprendizaje, podemos considerar que aprendizaje lo podemos entender como conocimiento, como valores o como habilidades, ¿no? Cuando hablamos de aprender algo, podemos aprender una información, un valor o una habilidad. Entonces, esta es la categoría que yo usé para aprendizajes, y luego decir, bueno, ¿dónde aplican esto? ¿No? Y entonces, bueno, conocimiento tal vez es un poquito lo más obvio que se nos viene a la cabeza, porque quienes participamos en debates sabemos que los debatientes solemos tener mucha información sobre todo, ¿no? Estamos súper actualizados, podemos de repente discutir sobre conceptos súper específicos, porque los hemos estudiado para un debate en particular, tenemos asuntos de interés actual, cultura general. En este caso, los chicos, aparte de todas estas cosas, también decían, bueno, yo aprendo las opiniones de mis compañeros, que eso está buenísimo, porque si no, no tendría idea de lo que piensa la otra persona. Ellos cada mes trabajan con un tema en particular, entonces también por ahí un mes vamos a estudiar sobre la libertad de expresión, el próximo mes en el Club de Debate sobre las amenazas a la democracia. Entonces, todo eso, así que lo primero que venga como natural es, bueno, yo en el Club de Debate aprendo un montón de cosas, informaciones, datos y demás. Cuando empezamos a ver un poquito más, esto no lo tuve ni que preguntar, salió básicamente solo. Los chicos me empiezan a decir, bueno, yo cuando vengo al Club de Debate lo que pasa es que siento que soy más responsable, porque tengo que investigar. También resulta que me pongo en modo tal vez un poco más calmo, porque en otro contexto me pondría muy nervioso si alguien no me deja hablar, pero sé que en un debate tengo que aprender a ser paciente y tengo que aprender a ser tolerante, y también tengo que ser perseverante porque tengo que venir todas las semanas y a veces me va mal y tengo que aprender a lidiar con la frustración de perder. Y entonces me empiezan a contar que aparecen un montón de valores y también habilidades, ¿no? Y acá es donde para mí aparece una dimensión que me parece muy, muy, muy importante, porque podemos entender, ¿no?, como la habilidad, como esta capacidad de hacer algo bien que adquirimos gracias a la práctica. Buenísimo. Ahora, lo que me pareció todavía más interesante fue cuando me puse a investigar sobre las habilidades y demás, que encontré esta categoría de UNICEF que nos presenta esta categoría de habilidades para la vida. Y UNICEF nos dice, bueno, estas habilidades para la vida son habilidades psicológicas para un comportamiento adaptable y positivo que básicamente permite lidiar a la persona con las demandas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, todos sabemos, la vida cotidiana requiere que tengamos un montón de habilidades para navegarla exitosamente, y básicamente dice, bueno, hay tres grandes grupos de habilidades. Y nos dice, tenemos habilidades cognitivas, habilidades
personales y habilidades interpersonales. Y cuando yo me pongo a ver qué es lo que los mismos estudiantes me cuentan, porque esto fue también un poco saliendo de las mismas historias que yo voy escuchando, me cuentan que, bueno, obviamente, gracias al club de debate, ellos se ven en posición ahora de empezar a, bueno, tener que tomar decisiones, a pensar alternativas, a pensar cursos de acción, y empiezo a ver y digo, ok, me están describiendo un montón de habilidades cognitivas, ¿no? Y hay un montonazo que salieron cada vez que ellos me contaban, aparecían un montón de habilidades cognitivas, lo mismo con habilidades personales, ¿no? Esto de el autoconocimiento, la confianza, poder manejar grupos, un montón de habilidades personales que los chicos explican en sus relatos cómo ellos son capaces de ahora desarrollar y trabajar estas habilidades. Y obviamente habilidades interpersonales, que son tal vez las que se nos vendrían en primer, o vendría más fácilmente a nuestra cabeza, porque habilidades interpersonales tienen que ver con tratar con un otro, con escucharse, con hablar en público, ¿no? Con todo lo que implica el debate como ejercicio, digamos, dialéctico. Entonces yo me quedo como digo, wow, o sea, y acá me empiezo a sentir como un poco más confiada en esto de decir, yo tenía mis impresiones sobre el debate, ahora empiezo a ver que de manera teórica, articulada, académica, podemos explicar, ¿no? En qué nos basamos, de dónde viene. Entonces quedo como muy entusiasmada y le pregunto a los chicos, bueno, ¿y qué hacen con esto? ¿No? Como dónde lo traducen, en dónde lo aplican, más allá del propio club. Y recordemos que son chicos que tienen entre 14 y 19 años, entonces un poco los dominios que ellos manejan son, por un lado, la vida social y por otro, el colegio, ¿no? Y acá es donde vienen, bueno, historias muy entretenidas y poderosas, porque me cuentan, por ejemplo, que en la familia empiezan a refutarle a los padres, y estas son las palabras que usan, ¿no? Y me cuentan, sí, no, porque cuando mi mamá viene y me dice, no lo puedes hacer porque soy tu madre, yo le digo, no, eso es una falacia de autoridad, ¿no? Entonces yo digo, oh, ok. Y también, ¿no?, situaciones más problemáticas, porque dice, no, yo ahora voy a misa, y cuando el cura me dice tal cosa, yo le digo, ¿y por qué? ¿Y cómo lo justifica? ¿Y cómo lo argumenta? ¿No? Entonces de repente ellos empiezan a darse cuenta un montón de situaciones en donde efectivamente empiezan a cuestionar, ¿no? Uno también muy gracioso me contaba que con sus amigos, los haitianos obviamente les encanta el fútbol, entonces la discusión era Messi o Ronaldo, quién es mejor jugador, entonces decía, no, porque yo ahora vuelvo a mi casa, investigo y les llevo las evidencias para defender mi punto, ¿no? Entonces de repente ellos empiezan a ganar un montón de conciencia sobre el mismo ejercicio, y obviamente aplicarlo con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Empezar a cuestionar la autoridad, empezar, ¿no?, a salir del lugar más pasivo de aceptación constante. Y lo mismo en el mundo académico, porque ellos empiezan a aplicar esto en la escuela para saber, obviamente, hablar en público, hacer una presentación oral, hacer un examen, hacer todo una disertación, que sobre todo es súper necesario para la universidad. En Haití, terminar la secundaria es súper difícil, tienen un examen en el 4.º año y en el 5.º año de secundaria en francés, una cosa horrible, o sea, realmente por eso mucha gente tampoco termina la secundaria, porque es algo pensado en este modelo de escuela para filósofos del siglo XIX francés que ya no existe, ¿no? Entonces es algo durísimo, y los chicos que hacen debate logran hacer disertaciones y entrar a la universidad. La tasa de aceptación a la universidad es mínima y los debatientes logran pasar estos exámenes, ¿no? Entonces definitivamente ellos dicen, bueno, para mí venir al club de debate implica un montón de cambios en mi vida social y en mi vida académica. Y después, bueno, cuando yo empiezo a preguntar qué significa el debate, qué significan los clubes para vos, qué aprendés, qué traes, vienen un montón de cosas que para nosotros son súper, tal vez, obvias, ¿no? Porque quienes tenemos la posibilidad de tener un club de debate en la universidad no nos lo cuestionamos tanto, pero en el contexto en particular que implica Haití, esto es revolucionario, ¿no? Entonces, obviamente, el espacio de aprendizaje es como lo más obvio,
pero muchos de los encuentros de los chicos suceden en bibliotecas. Recordemos que en Haití, obviamente, si nosotros ahora con el COVID nos dimos cuenta el mito que era que todos tenemos acceso a internet y una computadora, ¿no? Porque de repente nos falta, hasta en el primer mundo, no tenemos conectividad, imagínense en Haití, obviamente, no. Entonces, ellos van a la biblioteca y tienen la posibilidad de en la biblioteca tener internet, pero también acceder a libros, ¿no? Y estar ahí, bueno, hoy en día ya nosotros creo que perdimos el hábito de ir a una biblioteca, ¿no? Entonces ellos se conectan con el libro, la pasión por leer, tienen un espacio obviamente para conectar con otros estudiantes, otros jóvenes, compartir. El espacio de diversión es súper importante porque cuando yo hablaba con mi amigo me contaba, en Haití no existen tantos espacios para ser niño. O sea, tienen una infancia muy llevada a la adultez de pequeños, trabajan desde pequeños, no hay tantos parques, no tienen las posibilidades que tal vez tenemos nosotros de salir a reunirnos con nuestros amigos, ser niños, ¿no? Y divertirse. Tienen muchas responsabilidades de más pequeños. Entonces en el club ellos pueden ir y encontrar este espacio de diversión, de ser niños, un espacio seguro, ¿no? Donde saben que van y dicen, bueno, yo vengo al club de debate y tengo un espacio que sé que por 3 horas puedo ser niño, puedo jugar, puedo divertirme, puedo conectar con otras personas. Pueden también hablar creol haitiano, que es obviamente la lengua que más utilizan. Pueden practicar también francés. Entonces, de repente, el club adquiere una dimensión que es mucho más que un club, ¿no? De repente se convierte en algo muy, muy, muy poderoso. Y acá es cuando yo un poco les pregunto, bueno, y para ustedes en particular, para sus vidas, ¿qué significa venir al club? ¿Qué significa debatir? Y acá, una de las cosas más lindas que me decían, o las cosas más impactantes, ¿no? Joseph lo que me decía, me dice, bueno, el club me enseñó a tomar decisiones para mi vida, ahora siento que puedo vivir mi vida, porque básicamente la vida implica tomar decisiones. Ellos también eran muy conscientes de la situación particular de Haití y de la mirada que la comunidad internacional tiene sobre el país. Entonces una chica me decía con total franqueza, me dice, ¿viste nuestro país? O sea, ¿qué futuro puedo tener yo en este país? Me dice, esa es una pregunta que yo me hago constantemente y creo que podemos ayudar a nuestro país a través de las decisiones que tomamos y por supuesto a través del club de debate que me permite aprender y reflexionar. No, yo ya estaba como, bueno, era todo muy fuerte lo que me contaban, y algo que también me parecía interesante en la voz de los coaches, eran que hacían mucho énfasis en esto de que el club de debate obviamente les permitía liberar ese potencial, ¿no? Paul me decía, bueno, los estudiantes vienen como chiquitos, con mucho miedo, no se conocen, no saben qué pueden hacer, y en el club de debate encuentran esa voz, encuentran esa fortaleza, y muy fuerte que me resultó que dijo, bueno, se convierten en mejores ciudadanos, en gente útil, ¿no? Y la expresión gente útil a mí me quedó como dije, wow. Y es lo que me dice, claro, es que muchos jóvenes sin oportunidades, ¿qué les queda? ¿No? Y entonces, acá es cuando básicamente los chicos empiezan a hacer este proceso súper consciente de lo que implica para ellos el club de debate, su participación, y su participación también como la herramienta que ellos tienen para contribuir digamos, a mejorar el propio país, y la conciencia de decir, bueno, a mí no me gusta que Haití sea como sea. O sea, no me gusta que la gente nos mire, digan, ay, qué país, que siempre le pasa algo, el país más pobre de América Latina, yo no quiero ser eso, ¿no? Y Clarice me decía precisamente, bueno, a mí me gustaría que el mundo dejara de ver lo peor de Haití, de vernos como mendigos, incivilizados. O sea, estas eran las propias palabras de ella, ¿no? Y dice, somos mucho más que eso, y espero que podamos cambiar eso. Entonces, para ella, ir al club de debate implicaba contribuir a cambiar la realidad de Haití. Y bueno, teníamos
también justo Karl, no quiero asociarlo con Marx, pero se me viene a la cabeza, él me hablaba y me decía en términos como bien concretos, me decía, bueno, nuestra sociedad necesita una revolución. Y siento que cada vez que debatimos, cada vez que investigamos, que cuestionamos a nuestros políticos, nos estamos revoltando, ¿no? Nos revoltamos cada vez que estamos en desacuerdo, y los clubes nos dan ese deseo, el deseo de ser el cambio, ¿no? Nos dan la fuerza que necesitamos para hacer el cambio. Esto me lo dijo Carlos, ¿no? Entonces yo me digo, wow, ¿no? 20 años, y él entiende que desde su posición, en el lugar que le tocó, con los recursos que tiene, él yendo al club de debate, pensando, reflexionando, está contribuyendo a cambiar su país. Entonces acá es cuando yo empiezo a decir, bueno, acá hay algo más también que se mueve, ¿no? Y es esto de que escucho, resuena mucho esto de que los chicos me dicen, bueno, yo ahora puedo tomar decisiones, yo ahora puedo ejercer mejor en ciertos dominios de mi vida, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y esto casi sin pensarlo al principio, fue saliendo después, encuentro, ¿no?, lo que implica el empoderamiento, y el empoderamiento, hay un montón de definiciones, pero una nos dice que es el proceso de aumentar la capacidad de los individuos o grupos de tomar decisiones y transformarlas en acciones y resultados deseados. Entonces yo digo, lo que yo estoy viendo acá es que los chicos me cuentan historias de cómo se empoderaron a través del debate. Entonces ahí para mí ya como fue realmente un darme cuenta muy, muy, muy grato, ¿no? Porque esto que yo fui experimentando a lo largo de los años con los chicos se me hizo como así, de verdad lo vi, ¿no? Vi esto que me contaron y la trayectoria que los coaches a lo largo de los 4 o 5 años que los chicos participan también pueden dar cuenta, ¿verdad? Entonces, un poco al final ya de mi investigación, lo que yo veo como resultados es que precisamente los chicos que participan en este programa ganan un montón de aprendizajes, tienen un montón de beneficios que se traducen, ¿no?, en conocimientos de todo tipo, en habilidades que UNICEF nos dicen que son habilidades esenciales para la vida, un montón de valores que les permiten también transitar esta vida, ¿no?, desde una conciencia mucho más clara, desde qué es lo que ellos defienden y valoran en su vida, que obviamente todos estos aprendizajes ellos los aplican en sus espacios, ¿no?, de acción, que son la escuela, el mundo académico, su vida social y personal, y que en el contexto en donde realmente ellos participan en un club que les permite llegar a vivenciar un montón de, digamos, de experiencias que en otro contexto no tienen, dado la realidad tan particular y dura que viven, esto adquiere una dimensión mucho más profunda que les permite atravesar este proceso de empoderamiento. Entonces, para mí, el resultado fue esto, ¿no? Básicamente, pensar en cómo el debate puede ser en un principio, obviamente, una actividad académica que nos permite desarrollar habilidades cognitivas, y podemos pensar todo eso que está buenísimo, que incluso la competencia lo fomenta y demás. Ahora hay mucho más que eso, y en este contexto el debate, primero, es casi una pasión, los chicos cuentan, ¿no? El debate es una pasión para mí, me permite socializar, me permite empoderarme, y este proceso de un programa tan estructurado puede ser un gran ejemplo para pensar esto que dijimos al principio de este gran desafío que tenemos de brindar educación de calidad relevante y que sume para, bueno, contribuir a que podamos hacer ese cambio, ¿no? Yo claramente creo en esto, y por eso hoy quería compartir esta historia de cómo el aprendizaje que a mí me deja esto es, bueno, cómo el debate puede ser realmente una herramienta muy, muy, muy beneficiosa para fomentar el diálogo intercultural y el empoderamiento entre los jóvenes. Así que bueno, acá
la pregunta que dejo es, que cuentan las historias de debates que ustedes van construyendo, ¿verdad? Bueno, pues Mirta, muchísimas gracias por esta charla que creo que ha sido tremendamente interesante, que bueno, estamos creo que todos en Babia y que ha sido fascinante poder escuchar tu experiencia y bueno, conocer cómo has vivido esa gran aventura que al fin y al cabo, vaya, has tenido al poder trasladarte y ver ese otro mundo, por así decirlo, desde otra perspectiva. Entonces, si te parece ahora, nos han ido dejando algunas preguntas, tanto en el canal de YouTube como que nos han ido llegando por privado. Entonces, si tienes un ratillo, pues te trasladamos algunas primero. Por supuesto, con gusto, para eso estoy. Bueno, la primera que han dejado es que si es de acceso público tu tesis. Sí, claro, me pueden escribir. No la tengo publicada, subida, pero sí la puedo compartir. Ahí está mi mail, mirta.aguirre@gmail.com, me pueden escribir. Está en inglés, sí, no he tenido tiempo, bueno, no me puse a traducirla, la verdad. Está en inglés, pero sí está completamente accesible. Vale, genial. Te están diciendo por aquí también por los comentarios de YouTube que bueno, que ha sido un taller maravilloso, que muchísimas gracias y que muy bueno, y creo que eso, que todos compartimos el placer de poder haber disfrutado de él. Y ahora, bueno, otra preguntilla que nos han dejado es que, bueno, ¿cuáles crees que consideras que es lo que hace falta ahora o qué recursos se necesitan ahora mismo para poder seguir ampliando el debate en Haití? Bueno, yo creo que ahora mismo el desafío está en que los chicos puedan seguir participando, ¿no? El confinamiento nos ha afectado a todos, de todas maneras en Haití, por lo que he conocido con mis amigos y demás, no ha sido tan dramático para la situación que ellos tienen, que son muy poquitos en la isla, pero definitivamente el desafío está en ampliar, ¿no? En ampliar la cobertura, porque este programa es de una fundación privada que tiene 14 clubes en el país, pero definitivamente podrían llegar a muchos más, ¿no? Entonces, creo que el desafío está sobre todo en el alcance y en la cantidad de jóvenes que puedan participar. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta que nos han dejado es que nos hablaba antes de los tipos de habilidades en los que nos puede ayudar el debate y te quedabas quizás un poco en el ámbito académico, y nos preguntan que hasta qué punto podría ayudar a estos chicos en el ámbito reivindicativo de sus propios derechos e incluso en el ámbito laboral de su futuro. Bueno, esto es algo que salió un montón, ¿no? En las entrevistas, que ellos me decían, yo ahora no me dejo engañar. Y lo decían así súper convencidos, ¿no? Decían, porque yo ahora entiendo que, primero, que en general siempre hay más de un solo lado. Entonces, cuando yo escucho una historia, quiero escuchar también la otra, ¿no? Porque algo que a mí me sorprendió fue que bajaban mucho, o sea, esto del mismo ejercicio de debate a su vida, ¿no? Pero con mucha habilidad. Entonces decían, bueno, yo ahora entiendo que mínimo va a haber dos lados de algo, entonces probablemente la historia que alguien me cuenta tenga un lado B, entonces yo voy a investigar y ahora voy a tener ideas y voy a venir y refutar. A veces por momentos me daba como un poco de ternura porque se los veía como súper, ¿no? Que yo decía, bueno, está buenísimo, igual es como la vida más compleja, ¿no? Pero venían como con esta idea de que, bueno, yo ahora me puedo posicionar desde otro lado y definitivamente puedo conocer mis derechos, porque eso también hay un gran trabajo que hace la fundación, de obviamente una reflexión crítica, de pensar desde ciertos derechos, y los chicos salen realmente con otra perspectiva. Y obviamente estas habilidades, que sabemos todos que para cualquier trabajo son fundamentales, obviamente ahí se vuelven todavía más poderosas. Entonces, los chicos que atraviesan el programa se vuelven mucho más conscientes y ya, otra cosa que ellos decían como esto de no se sienten sumisos, ¿no? Porque muchos decían, bueno, nuestra historia nos ha enseñado a tal vez como ser cabizbajos y ahora yo con derecho y con respeto puedo decir, hey, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que me decís, contame un poco más. Y eso me parece que, bueno, que es fundamental en cualquier contexto, y cualquier debatiente sabe que cuando uno personalmente atraviesa, ¿no? Tal vez cuando el proceso de debate que empieza en la secundaria y en la universidad, como seres humanos, es un momento de nuestra vida donde tal vez no estamos tan empoderados como para pararnos y decir, hey, yo pienso esto, ¿no? Entonces, cualquier persona que haya atravesado ese proceso sabe que eso es súper poderoso,
y los chicos en Haití son muy conscientes de eso. Vale, pues paso a hacerte la siguiente pregunta que nos están haciendo ahora por el canal de YouTube. Y dicen, en dichos encuentros culturales, ¿has presenciado alguna vez choques culturales o personales difíciles de gestionar? Sí, hubo situaciones, me pasó malentendidos que iban un poquito en este sentido que acabo de contar, en donde por ahí, para no ser como para no parecer arrogante, había tal vez alguien que no era tan directo, entonces no se animaba a preguntar, y esto encima con un lenguaje corporal tal vez un poco, no como más cohibido para abajo, y desde el otro lado era como, pero ¿por qué no me decís lo que querés decirme una sola vez? Y como estas cuestiones, ¿no? De que para alguien era respeto esto de no te miro a los ojos, y bueno, tal vez una introducción muy larga, hoy estamos acá, venía a decirte que me gustaría, y la otra persona como, bueno, pero ya está, decímelo, o sea, ¿de qué se trata? ¿No? Y yo desde afuera por ahí como decía, claro, qué interesante lo que pasa acá, porque desde esta perspectiva esta persona está siendo capciosa y poco clara, cuando en realidad la persona está tratando de ser respetuosa y hacer la introducción correspondiente, y en el medio esta persona dice, no, pero está escondiendo algo. Y ese tipo de cosas a veces eran interesantes de ver, y en el mismo ejercicio de decir, bueno, pero no, contame vos cuál sería tu propósito en esta conversación, qué querés lograr y vos qué querés decir. Bueno, un poco la comunicación humana, ¿no? Que nos pasa con compañeros de nuestra misma cultura en una oficina, y que acá un poco se exacerbaban por estas maneras de ser de cada cultura en sí. Y bueno, muchas gracias. Y la siguiente pregunta nos dicen que si consideras que iniciativas como estas son posibles al trasladarlo en el mundo online, o si se debería cambiar la metodología de manera sustancial. Bueno, yo creo que el mundo online, por lo menos en mi experiencia, que ya desde que comenzó la pandemia, en particular el confinamiento, vengo enseñando de manera virtual, creo que por lo menos en mi experiencia me ha sorprendido para bien, ¿no? Creo que tal vez en un principio tenía más desconfianza respecto del potencial de la virtualidad. Creo que igual el desafío está obviamente en toda la comunicación corporal y lo que sentimos, ¿no? Del compartir en la presencia del otro, ¿no? Creo que herramientas como Zoom están buenísimas, herramientas de hacer pequeños grupos también. De hecho, un montón de mis estudiantes se conocen más ahora en Zoom, que han intercambiado más ahora que por ahí cuando iban a la universidad, porque en un Zoom tienen la posibilidad de hacer grupitos más pequeños, y eso está buenísimo. Por otro lado, la falta, ¿no? de la corporalidad, del intercambio, de una mirada, de acercarse, preguntar, es un desafío. Entonces yo creo que estas iniciativas se pueden seguir, siempre teniendo en cuenta también este factor humano, y de plantear el debate desde siempre, si queremos lograr esta socialización y el compartir, que haya momentos de relax que no sean solo competencia, porque obviamente si son solo competencias, ¿en qué momento me voy a acercar al otro? ¿No? Entonces, sí está bueno que haya momentos de intercambio en diferentes salas, por ahí con debatientes de otros lados, y que los hagamos incluso antes de saber qué vamos a debatir y qué ronda, o encuentros previos, ¿no? Como encuentros antes de un torneo donde podamos compartir y hacer ese acercamiento humano que nos permite ganar eso extra. Porque si no, creo que se limita mucho a la competencia en sí, que es el formato que tiene tradicionalmente online ahora, ¿no? Torneos de competencia, y nos perdemos ese otro aspecto. Entonces creo que está bueno, que se puede, hay que ser un poco más imaginativo, creo que igual se puede aprovechar, ¿no? Y creo que lo potente de este momento es precisamente el intercambio como el que tenemos ahora, que ustedes están en España y que yo estoy acá, ¿no? Eso me parece que es algo increíble, que el mundo virtual definitivamente es incluso superador al presencial, porque no todos tenemos la posibilidad de ir a un torneo de debate en otro país.
Muchas gracias. Efectivamente, nosotros también estamos encantados de poder llevar a cabo estos intercambios tan productivos. Otra de las preguntas que nos han dejado por el chat de YouTube es que en los 2 meses de formación express a los chicos que ganaron su primer torneo en otro idioma, ¿qué conocimientos y actitudes o competencias trabajasteis y cuáles crees que fueron las claves de su victoria? Bueno, empezamos básico, ¿no? Que es un debate, la estructura del debate, y sobre todo lo que trabajamos fuertemente fue el hacerlo, el perderle, digamos, el bajar bajar el perfeccionismo, bajar en la búsqueda de resultado y subir el modo prueba, ¿no? El modo hacer. Pensemos que eran chicos que no tenían ninguna experiencia, que tenían un montón de dudas, y el modo aprendiz yo lo reforcé un montonazo, ¿no? El modo aprendiz implica mirar todo desde una nueva óptica, pensar que me puedo equivocar y que es normal equivocarme y que equivocándome es que voy a aprender. Entonces hicimos mucho énfasis en el modo aprendiz, en decir, bueno, estamos acá para aprender algo nuevo, mucho énfasis en la actividad en sí misma, de animarnos a hacer algo nuevo, ¿no? De conocer al otro, de la experiencia en sí. Nunca hicimos énfasis en el ganar o en el desempeño en sí, sino principalmente en cómo incorporar, porque aparte, imaginen, era todo nuevo, ¿no? Por un lado aprendíamos debate en sí, la estructura, no sabíamos nada, encima, bueno, en su formato teníamos el formato Karl-Popper y otro formato, entonces ya entender las reglas, que hay un interrogatorio, que no sé qué, 6 minutos, ya todo eso era, ¿no? Una locura. Después, entender qué teníamos que hacer en otro idioma. Hubo mucho, el énfasis estuvo en aprender, siempre ganar aprendizaje en la experiencia en sí, en disfrutar la experiencia, en el modo aprendiz, y en esto decir, bueno, aparte yo siempre fui súper, hice súper énfasis en que yo no esperaba que ganaran, no era que fuese mala coach ni que no tuviese expectativas altas de ellos, pero imagínense, o sea, íbamos a un lugar en donde hacía 15 años que debatían, entonces eran como, ellos estaban, ¿no? Como, yo siempre dije, chicos, acá el objetivo no pasa por, no vamos a ganar, vamos a participar, vamos a disfrutar. Y bueno, y encima en el medio de todo ese proceso se dio que, ¿no? A medida que iban pasando, de hecho ya en el momento casi que decían, no, no quiero perder, porque no puedo más, hacía mucho calor, y creo que el énfasis estuvo en esos aspectos y nos fue bien, porque no teníamos esa presión de necesito un resultado. Muchas gracias, Mirta. Por aquí también nos están preguntando que respecto a la situación lingüística en Haití, dicen que, como dices, es compleja, y que comentaste que el club de debate, los oradores podían trabajar en su lengua materna, así como en francés. Y la pregunta es si en esta situación ha afectado este bilingüismo al estudio y la práctica del debate dentro del club. Bueno, esto fue interesante porque yo hice como casi un capítulo aparte de esta situación, y ellos me contaban, un poco reflejaba lo que pasa con el creol haitiano. El creol es un idioma básicamente que se forma, ustedes piensen, llegan los colonos, en general llegan los colonos a un territorio, ¿no? En este caso, francés. Y traen como de África un montón de personas que ahora van a pasar a ser personas esclavizadas. Cada uno viene con su idioma, ¿no? Vienen de Senegal, de Costa de Marfil, y los esclavos empiezan a comunicarse con las palabras que entienden de los franceses, entonces agarran 2, 3 palabras y cada uno va agregando su palabra. Entonces el creol es una cuestión muy interesante en cuanto que tiene palabras de muchos países, si bien la base en este caso es el francés. Hay mucha controversia respecto a estos idiomas porque mucha gente dice, bueno, son idiomas que en realidad no pueden hacer, no sirven para expresar ideas complejas, ¿no? Porque como tienen una gramática muy simple, no pueden hablar con profundidad. De hecho, algunas palabras se escriben diferentes según la región. Y lo que sucedía ahí era todo un grupo de chicos que decían, bueno, en realidad yo me siento más cómodo hablando en creol, porque es el idioma que manejo. Y otros decían, no, bueno, en realidad yo me siento mejor debatiendo en francés, porque como no hay tantos recursos en creol, yo puedo investigar leyendo una enciclopedia que está en francés, no tengo una enciclopedia que está en creol. Y entonces otro decía, no, pero en realidad cuando yo hablo francés siento que estoy limitada porque las palabras no me fluyen. Entonces eso era súper interesante porque ahí yo no pude concluir algo de cada, como que
te pueda decir, bueno, por lo menos los debatientes de este club sienten la mayoría de esto. Realmente las experiencias eran muy diferentes. Y algo que sí, por ejemplo, sucedía era que cuando los debates sucedían en francés, el coach les recordaba si habían algo que no estaba bien, no sé, algún acuerdo entre adjetivo, sustantivo en el género, si la casa lindo, el coach le decían, chicos, recuerden, la casa linda, ¿no? Entonces, al final del taller, de la ronda, habían estos momentos de pasar en limpio. También, incluso en el club practican reglas gramaticales, cuestiones. Entonces, hay un énfasis también en obviamente, el vehículo que utilizamos para debatir, que en este caso es la palabra, y en cómo utilizarlo correctamente, ¿no? Entonces, ahí era interesante porque se abría toda esta otra dimensión que de nuevo era muy particular, ¿no? Yo no hablo creol, solo un par de palabras, entonces no podía comunicarme con los chicos en creol, pero sí ellos me compartían y me decían, bueno, por ejemplo, en creol yo diría esto, y en francés significa esto, y bueno, un poco lo que nos pasa cuando, ¿no?, quienes estudiamos otro idioma, que nos sentimos como esas palabras que a veces no tienen traducción, ¿no?, que no significan exactamente lo mismo, y cómo podemos hacer para expresarnos, ¿no? Que bueno, que también otro aprendizaje que sacamos fue que incluso aunque no manejemos perfectamente un idioma, podemos ser igual de persuasivos y argumentar, ¿no? Entonces por eso yo a veces cuando conozco a alguien que habla otro idioma digo, no sé si no lo estoy entendiendo por la barrera del idioma o porque su argumentación no es muy buena. Y a veces concluyo como no, el idioma no tiene nada que ver, porque yo puedo ser medio limitado con mis palabras, pero puedo igual ser contundente con lo que transmito, ¿no? Entonces era como una reflexión muy interesante. Y hablando un poco de, bueno, de esas barreras y esas diferencias, obstáculos que se pueden encontrar con el idioma o la tradición entre países, tú que has tenido la oportunidad de vivir el debate en dos países muy diferentes, ¿encontraste grandes diferencias entre la forma de hacer o de entender el debate entre Haití y Latinoamérica? Bueno, algo que me parecía, bueno, primero que ellos estaban con formatos que no son tan conocidos para nosotros o que por ahí quedaron más ahí, ¿no? Como el formato Karl-Popper, que no sé, ya creo que en América Latina no sé cuánto usaremos el formato Karl-Popper. ¿Ustedes lo usaban allá? Bueno, esa es mi respuesta. Exactamente. Entonces, tal vez los formatos, ¿no?, que se usaban, una manera que para mí era muy, muy interesante, de esto más propia de hablar de los haitianos, en mi humilde opinión, una manera de usar el francés mucho más reverencialmente, mucho más formal, ¿no? Que cuando yo hablaba con mi amiga francesa, profesora de francés, también ella me decía no, porque ellos tienen como una manera mucho más de un francés antiguo, ¿no? Entonces el debate estaba marcado mucho de formas mucho más, si queremos, teatrales, ¿no?, o retóricas, que por ahí para nuestro círculo latinoamericano no es tan así, pero ojo, porque esto también, existen estas diferencias un poco también entre América Latina y España, o según los formatos, ¿no? Hay algunos formatos de ustedes que no sé, empiezan con una cita, ¿no?, una cita bastante, porque Cicerón dijo no sé qué, y para nosotros es como, y aparte, ¿cómo sabes 200 citas, no? Entonces, esas diferencias se veían un poco, y también hay que entender que, bueno, que Haití en general ha participado más en formatos en inglés, en eventos en inglés, no, en general, bueno, sí, ha participado de Worlds, o sobre todo más para secundarios, entonces no tienen tantas o sea, no han participado mucho en eventos de Latinoamérica, sobre todo porque el idioma es una gran barrera, ¿no? Otra preguntilla que nos dejaban por aquí es que si notaste, hablando de, por ejemplo, de las falacias de autoridad y tal, si notaste si los padres y el entorno social veía bien que de repente los chicos empezasen a ser más críticos y a cuestionarle ciertas cosas a sus mayores. Bueno, no hablé con los padres, sí los mismos chicos me contaban lo que a ellos les generaba, ¿no? Y que obviamente generaba cierta rispidez, cierta incomodidad.
que yo entiendo es un proceso normal, todos fuimos adolescentes, ¿no? En algún momento nos pareció que nuestros padres nos decían cualquier cosa. En ese contexto, todavía más desafiante, y algo que a mí me parecía como muy, muy fuerte, que yo me sorprendía un poco porque hay una presencia de una religiosidad muy fuerte, ¿no? De un mandato, desde la religión de, bueno, nosotros tenemos tal vez en esta vida estas posibilidades y es lo que nos tocó y en la otra vida seremos más felices, y una religión que finalmente lo que hace es digamos, favorecer o generar una aceptación respecto del estado actual, ¿no? Y sabemos que en Haití el estado actual es un estado que está lejos, ¿no? Del estado de las cosas, está lejos de ser una situación que facilite, que permita un bienestar para la mayoría de las personas. Realmente es un contexto muy, muy, muy difícil. Entonces, que los chicos en ese contexto empezaran a cuestionar a su familia, al cura, como este participante que me comentaba, obviamente les generaba, ¿no? Ciertas rispideces. También en el colegio, porque en el colegio hay una educación muy basada en la repetición. Y de hecho yo me sorprendí porque un día fui a un parque, a una plaza, y fui con mi amigo y vi un montón de chicos que estaban con un papel y caminaban solos. Y me quedé como, dije, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué están caminando solos? Y me dice, no, porque están estudiando para el examen. Yo digo, pero ¿así? Y me dice, claro, de memoria. Porque como llega un momento en la escolarización en donde, como les comentaba, los exámenes son en francés, no les queda otra que aprender de memoria, pero cuando digo de memoria, es de memoria. Artículo 12 del Código Civil, no matarás, y quien matare tendría 12 años. Pues decís como, bueno, pero ¿estás entendiendo lo que estás diciendo? Entonces, en ese estudiar tan de memoria, también refleja que incluso muchos profesores en cierto grado, ya cuando llegan a quinto, cuarto año, o sea, los años superiores, tampoco, lamentablemente, poseen las habilidades lingüísticas como para dar la clase incluso en francés. Entonces lo que tienen que hacer es leer del libro. Entonces ahí se genera, ¿no? una limitante súper importante, y cualquier cosa que digamos que cuestione ese conocimiento se vuelve problemático, ¿no? Porque estás cuestionándole a la persona que te está transmitiendo el conocimiento, y recordemos que acá hay una educación muy, yo ahí lo puse en una de las filminas, que Paulo Freire describió como esta educación bancaria, en donde desde una visión más tradicionalista, ¿no? Los estudiantes son como unos recipientes vacíos, y el profesor, ¿no? Hace como estos cheques de conocimiento que va depositando, y el estudiante acumula, acumula, ¿no? Que es, bueno, la educación, ustedes son más jóvenes que yo tengo un par de años más, pero es una educación que hasta ahora es muy reciente, ¿no? Aprender de memoria. Y entonces lo que el debate nos invita es a cuestionar. Y cuestionar sabemos que puede ser en cualquier universidad, en España, en Argentina, preguntarle abiertamente en un anfiteatro a un profesor por qué o no estoy de acuerdo, puede ser un momento de tensión, ¿no? Entonces eso sin duda se traslada también al contexto haitiano y de los chicos en sus espacios más chicos, más íntimos, digamos. Bueno, te hago otra preguntilla, y es si hay algún otro libro sobre el tema que recomiendes, aparte del que has enseñado al principio. Bueno, el que mostré al principio está en internet, lo pueden bajar gratis, entonces lo recomiendo porque para cualquier persona que no conozca sobre debate es una muy buena introducción, y aparte es un libro muy práctico, o sea, si alguien quiere hacer dinámicas de debate y puede encontrar ejercicios. Después hay varios, pero no se me ocurre ahora que estén libres. Bueno, también hay otro que también ha circulado, creo que está en PDF, Ganar Debates, que también es una muy buena guía que explica, y está en inglés, perdón, en español, o sea, porque el original está en inglés. Ese también creo que circula el PDF por ahí. Y hay varios, hay un montón de libros, pero yo en general con los estudiantes Ganar Debates lo uso también, que son como tal vez los más introductorios, ¿no? Como las bases. Vale, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos la ronda de preguntas también.
y nos gustaría agradecerte tanto desde la dirección del torneo como desde el aula de debate en general y toda la gente que nos está viendo, que hayas podido ofrecernos esta experiencia que has tenido dentro del mundo del debate y sobre todo en países que nosotros no tenemos tan al alcance, por así decirlo, y contarnos cuáles han sido tus conclusiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, me encantó compartir esto. A mí el tema me apasiona, podría hablar horas y horas. Realmente fue para mí fascinante descubrir lo ignorante que era, ¿no? De repente decir como, wow, ¿no? Es una obviedad, uno obviamente no sabe de todo, pero cuando yo llegué a un contexto tan diferente dije, no puedo creer, o sea, ¿no? O sea, lo chiquito que sé desde mi lugar y lo que aprendí en ese contexto fue impresionante, y sobre todo este programa en Haití de debate para mí es una cosa hermosa, ¿no? Ya tienen 20 años funcionando y esperemos que sigan mucho más, y los chicos que pasan por ahí realmente tienen un impacto que los acompaña el resto de su vida. Entonces me parece muy bueno poder compartir esto, porque me parece que iniciativas así realmente aportan y logran generar un intercambio, un cambio multiplicador, ¿no? Así que gracias a ustedes por la invitación.